Bienvenidos a Samaria. Os invito en la parada de hoy a conocer algunos detalles nuevos de la relación de Jesús con las mujeres. Pero antes una pregunta. ¿Creéis que Jesús hizo saltar las alarmas de lo políticamente correcto en su época? Desde el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar, aquí en Samaria, os invito a mirarnos a las mujeres, a todas las mujeres de todas las épocas, con los ojos de Jesús. Insisto, mirarnos con los ojos de Jesús, no con la mirada de algunos de sus discípulos, de aquella época o de esta, no importa, la mirada de Jesús. Y desde esa mirada, una pregunta. ¿Qué hace alguien como tú en un sitio como este? Si conocéis algo de la cultura de aquella época, ya sabréis que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos y que los conflictos del pasado hacían que los judíos rodeasen y evitasen pisar Samaria cuando iban de camino a Jerusalén. Por otro lado, los judíos tenían completamente prohibido hablar a solas con una mujer, por el qué dirán. Incluso algunos de ellos rezaban a diario dando gracias a Dios por no haberles hecho mujer. Con estos antecedentes, quizás podríamos pensar que el encuentro con Jesús de la samaritana fue algo intencionado, porque Jesús cruza Samaria, se para, habla con una mujer y le pide agua. Y esta petición podríamos llamarla ¿puedo contar contigo? Esta novedad de Dios de contar con las mujeres y el protagonismo de sus vidas tiene un momento clave en María de Nazaret, aquella joven muchacha a la que Dios la llamó para ser partícipe del proyecto de amor que tenía previsto con la humanidad entera, y cómo desde una respuesta personal y libre se convierte en Madre del Salvador y Madre nuestra, porque Dios no se impone, establece un diálogo con cada uno de nosotros. Jesús también estableció un diálogo con la samaritana, y establece un diálogo a través de algo tan cotidiano como pedir un vaso de agua cuando tiene uno sed. La respeta, la trata con igualdad y se olvida de todas las prohibiciones que había de la ley. Jesús la reconoce por lo que es, una persona con dignidad, y no un ser inferior o de segunda categoría como pensaban los judíos. Jesús la reconoce tal y como está, con sus heridas y sus soledades. Algunos podrían pensar que perdida, pero Jesús dice encontrada, con sus capacidades y sus cualidades. Y desde ahí la acompaña en un diálogo itinerario que le ayudará a crecer en la fe y a pasar de verle como un judío extraño o un profeta a reconocerle como el Mesías. Y desde esa escucha y conversión sincera, desde este encuentro, Jesús le pide, y le pide esta vez, ¿puedes ser mi testigo? La pide que sea testigo del Mesías en la aldea. Y esto vuelve a ser otra vez novedoso, porque la palabra de la mujer en aquella época no era válido para ningún juicio ni ningún tribunal. Pero Jesús la pide que sea testigo de la verdad. Y el Evangelio dice que algunos de aquella aldea creyeron por la palabra de la mujer. Jesús, a través de sus gestos y de sus palabras, siempre tiene una atención hacia aquellas que están siendo ignoradas u olvidadas. En los Evangelios nunca encontraremos que ante la petición o auxilio de una mujer Jesús pase de largo, sino pensar, por ejemplo, en la adúltera, a la que Jesús salva de la muerte y de la violencia machista, y además la iguala en el trato hombre-mujer. O en María, la hermana de Lázaro y Marta, a la que la capacita para ser discípula del Maestro y que pueda recibir las enseñanzas que estaban prohibidas transmitir a las mujeres en aquella época, igual que el poder estudiar, porque las mujeres tenían otras tareas en el hogar. O María Magdalena, a la que Jesús la llama a ser la primera testigo de la resurrección y anunciar a los apóstoles que Cristo vive. En resumen, Jesús fue revolucionario con sus palabras y sus obras en el trato con las mujeres. Nos reconoce en nuestra dignidad, cualidades, en nuestra sensibilidad, en nuestro protagonismo.
y trata de sacar lo mejor de cada una de ellas, de cada una de nosotras. Su propuesta marca un modo de ser y de estar en el mundo y en las relaciones humanas. Ahora nos toca a cada uno y a vosotros, peregrinos de Tierra Santa, dar pasos, no solamente por esta tierra, sino dar pasos hacia adentro para transformarnos y dejarnos transformar por Jesús y ser testigos de su reino en medio de este mundo. Buen viaje.